Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hace mucho que no aparezco por aquí, lo sé, pero he tenido como un bloqueo mental porque no sé qué exactamente subir al canal. Si me podéis dejar ideas por los comentarios, yo lo agradecería al 100%. Os voy a contar un story time sobre mi etapa en el instituto. Esto ha empezado porque el otro día estaba en directo en TikTok y de repente todo el mundo empezó a hablar del instituto, cómo fue nuestra experiencia. Y claro, dije, bueno, yo lo puedo contar aquí en directo, pero realmente esto no queda recalcado. Y ahora mismo que todo el mundo está empezando el instituto, etapas nuevas y todo, creo que puede ser un buen vídeo para contarlo por YouTube, así que aquí estoy. Así que ahora mismo lo que te recomiendo es que te cojas unas palomitas, tu snack favorito y te pongas aquí a escuchar porque aquí se viene un story time bastante largo. Yo sé que las etapas de instituto son bastante complicadas, yo creo que para todo tipo de persona tiene una dificultad, ya sea en tanto tema de estudios, en plan de estudiar, memorizar, aprender cosas nuevas, como en el tema de convivencia con los compañeros y con la gente que te rodea en el instituto. Para mí es una de las etapas que más me ha enseñado. En el momento sentía que estaba viviendo un increíble infierno, pero a día de hoy que ya no estoy allí, he salido del instituto y lo veo como un modo de aprendizaje a literalmente la vida. O sea, el instituto es muy duro, pero también pienso que te prepara literalmente para lo que vas a vivir el resto de tus años. Yo quiero dejar este vídeo aquí grabado porque al fin y al cabo son mis vivencias, así también me conocéis un poco más, sabéis lo que yo he podido llegar a vivir, cómo yo he pasado ciertas etapas de mi vida y voy a contar todo esto sin ningún tipo de tapujo, tal y como es y como yo lo he vivido. Mi historia en el instituto, pongamos que empieza en primero de la ESO, en mi colegio, ¿vale? Antes de ir al instituto, todos estábamos muy unidos, ya que estábamos desde los 3 años hasta sexto de primaria, todos juntos en la misma clase, conviviendo, siempre he tenido los mismos compañeros. Mi historia comienza con primero de la ESO, yo iba en instituto bilingüe, que era como la opción que te daba más novedosa, más ejemplar para todos los padres, para todo el mundo, ya que aprender bilingüe en un instituto donde yo vivía era algo que no todos los institutos eran así. Entonces, yo cuando estaba en sexto de primaria, cuando fui a meter la plaza para el instituto, metí la plaza de bilingüe, obviamente porque todos mis compañeros iban a bilingüe y yo así podía aprender mucho más inglés, en plan, podría desarrollarme muchísimo mejor en mi educación. ¿Qué pasó? No me metieron en bilingüe, metieron a todos mis compañeros en bilingüe menos a mí porque no quedaban más plazas. Y eso fue la primera decepción el día antes de empezar el instituto, que una de las cosas que más me ha podido doler, me acuerdo que estaba en la cama llorando como una descosía porque iba a separarme por primera vez en toda mi vida de mis compañeros, encima en un instituto nuevo que yo no conocía a nadie, iba a estar en clase con gente que no conocía de absolutamente nada. Además de que la gente que no entraba en bilingüe básicamente eran repetidores de muchos años o gente que pues no quería estudiar, no quería hacer nada, simplemente iba pues a pasar el rato al instituto. Y a mí eso no me gustaba porque yo siempre había sido una estudiante que me quería superar siempre, quería estar siempre a la altura de mis notas, quería siempre dar lo mejor de mí y eso fue una de las cosas que más me decepcionó antes de entrar al instituto. Llega el primer día de instituto, yo pensando, bueno, no pasa nada, al fin y al cabo mis compañeros están en el mismo instituto, o sea, no pasa nada, estamos en el mismo edificio, podré verlo en los pasillos, en el recreo y tal. No fue así. Yo me acuerdo que empecé el instituto, en los intercambios de clase había muy poco tiempo para poder subir porque encima el bilingüe estaba como en la planta de arriba, yo estaba en la planta de abajo, había muy poco tiempo para subir, entonces nunca podía ver a mis compañeros entre clases y claro, la gente que estaba en mi clase literalmente eran repetidores, pero muy macabras, ¿sabes? En plan, me daban miedo porque iban literalmente al instituto con bates de béisbol, creando situaciones muy incómodas y no me molaba nada. Yo era muy pequeña, tendría 12 años y era un bebé, ¿sabes? En plan, me daba mucho miedo estar en mi clase y con mis compañeros. En el recreo podía estar con mis amigos, pero luego las 6 horas restantes eran básicamente un infierno para mí. A todo esto llega un día en primero de la ESO en el que fue el día que cambió mi vida para siempre, para toda la vida, el día en el que falleció mi madre. Literalmente a mediados del segundo trimestre o al principio del segundo trimestre falleció mi madre, fue en marzo, por lo que puede que sea incluso finales del primero, no recuerdo bien. Y claro, esto para mí fue obviamente un golpe muy duro. Yo no supe gestionarlo de ninguna manera porque era muy pequeña y a día de hoy pues lo sigo gestionando, pero en el instituto fue algo que fue como a peor, en plan, tú a lo mejor piensas, bueno, se le ha muerto la madre, supongo que todos los compañeros estarán por esa persona, intentarán introducirla más en clase. Yo de por sí soy una persona que no sabe introducirse mucho a los nuevos grupos, eso es cierto, pero como era un grupo que no me gustaba, no me llamaba la atención, prefería
mantener espacio. Cuando se murió mi madre yo quise volver al instituto lo antes posible porque yo tenía una necesidad de volver a que todo fuera como antes, en plan volver a mi rutina, no estar deprimida en casa. Yo necesitaba salir, hablar con mis amigos, despejarme, en plan estar entretenida durante al menos 6 horas de mi día, ¿vale? En plan en el instituto, para poder no pensar en eso. Y mi infierno llegó cuando de repente todos los profesores se volcaron demasiado en mí, en el sentido de que me daban privilegios, porque un ejemplo, ¿vale? Falleció mi madre y al día siguiente yo tenía un examen de biología que obviamente no pude hacer, y los profesores me dieron como la ventaja de, oye, lo haces la semana que viene, lo haces cuando tú estés preparado, cuando tú me digas, ¿sabes? En plan, ahora mismo no vas a hacer el examen porque no vas a venir a clase obviamente y no puedes hacer el examen. Igual que este ejemplo con muchísimos profesores, los profesores me preguntaban, ya en clase no me hacían levantar la mano, no me sacaban a hacer los deberes, en plan es como que tenía como un privilegio por parte de los profesores que yo agradezco mucho, pero que sinceramente eso fue lo que empezó el infierno básicamente, porque como todos los niños de mi clase eran repetidores, lo que más les molestaba era literalmente que ahora tengan fijación y favoritismo por una persona, ¿sabes? Que era yo. Entonces ahí empezó literalmente mi bullying, todo el mundo de clase empezó a hacerme el vacío, empecé a sentirme muchísimo más sola y empezaron a hacerme bullying con insultos, básicamente diciéndome que era huérfana cuando no soy una persona huérfana, dichos como que todo había sido por mi culpa, que estaba hecho a posta, bueno, me decían de todo. Al fin y al cabo eran niñatos de 12 años, 13 años, algunos con 14, que no sabían lo que hacían, ¿sabes? Pero que eso a mí me creó tanto trauma, el decir, buah, tío, ha sido por mi culpa, en plan, no sé, me creó una paranoia muy grande, y a raíz de ahí, obviamente los insultos nunca van a más, porque yo obviamente les respondía, en plan, yo no iba a permitir que nadie me dijera eso, no iba a permitir que nadie me tumbara al suelo, y muchas de las veces pues llegó a encontronazos físicos de los que ahora mismo prefiero no hablar, pero que crearon un trauma increíble en mí. Y eso fue mi primero de la ESO, o sea, mi primero de la ESO fue como una etapa en la que acababa de llegar a un instituto nuevo con personas nuevas, de repente ocurre este suceso que me cambia toda la vida, o sea, muere un familiar mío y de repente soy la favorita de todos los profesores, y eso a mis compañeros de clase no le gustó nada, pero nada, de nada, de nada. Y eso hizo darme una hostia de realidad, de decir, hostia, no puedo ser como la diferente, ¿sabes? En plan, tengo que intentar encajar de alguna manera, en plan, hacerme, como dejar de hacer que los profesores me tengan tanto favoritismo, ¿sabes? Y a raíz de ahí como que empecé a tener un comportamiento mucho más pasotas con todos los profesores, en plan, a lo mejor me preguntaban y yo era como sí, no, en plan, no le daba tanta explicación, tampoco me expresaba muy bien porque ni yo sabía lo que estaba pensando en ese momento, o sea, no era consciente de todo lo que estaba pasando en mi vida. Y claro, una persona adulta como un profesor pues sí es capaz de procesar la información de que se ha muerto pues tu madre, ¿sabes? Pero yo con 12 años como que siempre tenía como la esperanza de no ha pasado, esto va a cambiar, ¿sabes? En plan, no sé explicarlo, pero creo que más o menos me estáis entendiendo. A partir de primero de la ESO todo empezó como a ir un poco mejor, pasó a segundo de la ESO y yo por fin hubo una vacante libre en bilingüe, que por cierto, ahora que estoy como recordando un poco, creo que me metieron también un poco por favoritismo, porque había muchísimas personas delante mía para ir a bilingüe y casualmente entré yo, como a 4 o 5 personas antes que yo, pero yo creo que los profesores básicamente eran conscientes de todo lo que estaba pasando en mi vida en ese año. Ellos veían mi estado mental, o sea, de ser una persona muy feliz, responder siempre en clase, intentar aprender, intentar hacer cosas, aunque me costara, porque a mí me costaba muchísimo, por ejemplo, las matemáticas, a de repente ir decayendo, volver una persona fría, borde, antisocial y demás. El caso, me metieron en segundo de la ESO, por fin en bilingüe, pude subir arriba con todos mis amigos y como que esos años fueron bastante guays, pero también tuvieron como su parte mala, es decir, muy guay porque de repente ya estaba con mis amigos. Yo siempre en primaria he sido como la popu, ¿vale? Junto a mi mejor amiga, siento decirlo así, pero es la verdad, en plan, era como que la amiga de todos, yo me llevaba bien con todo el mundo porque yo siempre soy una persona que dejo vivir y punto, ¿sabes? En plan, si hay algo que no me gusta de ti, pues lo digo y ya está, y sobre todo en esa época que tenía muchísimo carácter y yo todo lo que pensaba pues lo decía. Tampoco es que fuera amiga de todo, porque eso sería ser una persona falsa básicamente, pero tenía un círculo de amigos bastante grande, tanto con chicos como con chicas. También es cierto que a los chicos era porque tenía rolletes, tenía no sé qué, ¿sabes? Y como que eran amigos de mi rollete. Y de la chica porque tampoco éramos tanta chica, pero es que yo desde pequeña siempre me he llevado bien con todas las chicas de mi clase, porque es que son increíbles, en plan, a día de hoy siguen siendo mis amigas, ¿sabes? Y las quiero.
y para mí siempre van a ser ese pedacito de mi corazón que han creado mi infancia y parte de mi adolescencia. El caso, llegó segundo de la ESO y es eso, estaba ya con mis amigos, ya era una persona que socializaba por fin, lo de mi madre había pasado también hace un tiempo, no me encerraba tanto en casa, salía más, como que era la popu en la ESO, ¿sabes? Que eso es bastante raro, la verdad, era como la popu de la ESO y además también me llevaba bastante bien con gente nueva que había entrado al instituto, porque todos al final éramos amigos de todos. La parte mala, toda la gente cuando había entrado en bilingüe, el primer año de la ESO se estudian muchísimas cosas, ya sean matemáticas en inglés, biología en inglés, geología en inglés, todo menos lengua básicamente. Y yo no tenía ese nivel de inglés, cosa que me costó muchísimo porque hacer matemáticas en inglés para mí era una comida de cabeza, en plan yo no entendía absolutamente nada, si de por sí ya se me daban mal las mates, imagínate en inglés, no podía, o sea, yo es algo que me costó muchísimo, me centré muchísimo más en los estudios porque necesitaba aprobar, aunque sea con un 5, yo no sacaba notazas, de verdad, mis notas siempre han sido de 5 a 7, ¿sabes? 7, 8, a veces un 9 y eso era un milagro, pero para mí era suficiente porque mi meta era aprobar, ¿sabes? En plan, en ese momento como que tenía muy en mente mi futuro y yo quería ser enfermera o médico o profesora de infantil, entonces yo quería saber, es en plan, era una época muy rebelde de mi vida porque tenía un carácter increíble, las cosas en casa pues obviamente no iban bien, ni con la familia también porque acabamos de sufrir una pérdida, pero yo me volví mucho más individualista, por así decirlo, me centré muchísimo en mí, en mi futuro y yo quería hacerlo todo bien, en plan, yo salía todas las tardes a la calle, pero también estudiaba, en plan, si a lo mejor me tiraba 6 horas en la calle por la tarde, me levantaba al día siguiente a las 5 de la mañana y me ponía a estudiar. Eso era mi vida, la verdad. ¿Siempre vivía al límite? Sí, porque si tenía un examen estudiaba literalmente los 2 últimos días, aunque sean de 5 temas, yo siempre en el último momento. Pero el caso era probar, ¿sabes? Entonces, claro, se me hizo muy complicado el hecho de empezar asignaturas que ya iban bastante avanzadas porque la ESO se aprenden muchísimas cosas nuevas, sobre todo en matemáticas y en lengua y todo eso, y iban avanzadas encima en inglés, eso me costó mucho. Y la parte del bullying creo que nunca realmente llegó a terminar, lo que sí es cierto que llegó a terminar por esas personas, porque ya estábamos como en clases diferentes, no nos hablábamos directamente, pasábamos el uno del otro y ya está. Y yo al fin y al cabo, en primero de la ESO, no acabé mal del todo con algunas personas de mi clase, que eran como lo más malo, ¿sabes? En plan, eran como los más salvajes, por así decirlo. Yo acabé no con una amistad increíble, pero sí con un buen trato, ¿sabes? En plan, como al final empecé a pasar más de los profesores y empecé como a ser más ajena a todo, al final a esta gente pues acabé cayéndole un poco mejor, ¿vale? Entonces tenía como la esperanza de que nunca me iban a volver a pegar la gente de esa clase porque ya tenía, aunque sea un buen rollo con ellos, pero había gente de otro colegio que también estaba en mi instituto y esa gente pues al principio sobre todo, incluso no al principio cuando ya nos conocíamos, incluso teníamos con muchas personas una amistad, me mandaban notitas de repente cuando estaba en un cambio de clase y estaba en la silla sentada con el móvil o cualquier cosa, me tiraban como cartitas que ponía huérfana, bueno, cosas, bueno, burradas. Es que siempre mi mote literalmente en el instituto ha sido huérfana. Esto tampoco es que lo sepa mucha gente de mi alrededor porque yo es algo que siempre he interiorizado, pero me acuerdo de un momento en segundo, tercero de la ESO en el que me llegó una notita en el que mi compañero de al lado se estaba mandando notitas con mi compañero de enfrente. ¿Qué pasa? Que estaban tirándose a la notita, la abrían, me miraban, se reían y dije, no. Cogí la notita, en plan, se la robé literalmente a hostias, en plan, ¿qué coño estás diciendo de mí? Abrí la notita y ponía huérfana, no sé qué, no sé cuánto, es una huérfana, algo así ponía. ¿Qué hice? Me guardé la notita. Mi primera pelea física dentro de una clase, ¿vale? De repente el chico que estaba al lado mía, que literalmente me sacaba 3 cuerpos, pero no va en broma, era muy ancho y muy alto y yo era un moco. Me sacaba 3 cuerpos, empezó a pegarme, en plan aquí de dame la notita, no sé qué. Y yo, no, me la guardé en el chocho, en plan, no voy a quitarte la notita. Y el tío todo el rato como intentando abrirme la mano, yo porque estaba así, pero ya me la había guardado aquí, pero estaba así como... no, ¿sabes? Todo el rato intentando abrirme la notita, pegándome, yo pegándola a él, hasta que el profesor se dio cuenta y dijo, basta, ¿qué estáis haciendo? Hablamos luego de clase, ¿sabes? Y bueno, habla solo conmigo, porque el otro se fue. Hablamos luego de clase. ¿Qué pasó? Después de clase el profesor vino a mí y me dijo, ¿qué ha pasado? Porque te estaba pegando con un tío que te saca 3 cabezas. El chico ese... Lo amo, tío, ese profesor
era un profesor gay que tenía y es que era la hostia, tío, porque era súper joven, la verdad, y como yo en ese momento también estaba empezando a descubrir mi orientación sexual, ¿sabes? Y le dije... A ver, eso en otro día, obviamente, pero a final de curso ya le dije como... ¿Tienes novio, verdad? Y él, sí. Y le dije, el radar nunca falla. ¿Sabes? Como diciéndole, yo también soy lesbiana, ¿sabes? Bueno, esa es otra historia, que me voy. El caso, el profesor me dijo, o sea, yo le dije lo que estaba pasando, le enseñé la notita básicamente y claro, eso al fin y al cabo llegó a jefes de estudios, tal y tal, me iban sacando de clases, eso todo durante una semana o 2 o un mes entero, me iban sacando de clase a diferentes horas porque claro, entre que ellos hablaban entre ellos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y claro, llegó el momento en el que yo tuve que ir a hablar con la directora del instituto porque me llamó, yo cagada porque digo, ¿qué he hecho ya? En plan, ya la he liado, como para tener que hablar con la directora, la he liado. Y resulta que claro, había llegado obviamente a todos los jefes de estudio, a todos los profesores, lo que estaba pasando conmigo y le tuve que como contar qué había pasado exactamente y tal. Creo que es la peor experiencia que me llevo del instituto, la peor parte que he pasado, lo más apurada que he estado en muchas ocasiones de mi vida es una de estas. Y es que la chica, que, o sea, la directora, que era la directora del instituto, hizo de psicóloga hacia mí, porque ella no es psicóloga, pero era como la psicóloga del instituto, y me hizo sentir tan mal, en plan, como... No sé, no me acuerdo exactamente de la charla que tuvimos, pero yo me acuerdo de salir de ahí, de la chica querer sacarme qué había pasado con mi madre, como haciendo preguntas muy internas cuando yo no había pedido un psicólogo ni había pedido ayuda. Está muy bien que me quieras ayudar, pero si una persona no quiere que le ayudes, es que es imposible, en plan, que yo con 14 años que tendría ahí o algo así, le fuera a decir, en plan, todo lo que pasó, todo lo que siento, todo lo que me está pasando, era imposible. Entonces, literalmente, fui una vez y no volví a ir, en plan, le dije... no quiero volver a hablar de este tema porque no. Y básicamente ya, o las otras veces que me empezaron a llamar de clase para sacarme de clase y hablar con él, era básicamente ya para hablar del tema de la notita y de la persona que estaba escribiendo eso en la notita. Claro, ellos como adultos, para mí, desde mi perspectiva, lo que deberían haber hecho era tomar una decisión por ellos mismos de si hay que expulsar, hay que poner parte o no hay que hacer nada. ¿Qué hicieron? Pues dejar todo el peso a una persona de súper poca edad, a un menor que era yo en ese caso, y básicamente me pusieron en la tesitura de decirme, ¿expulsamos o no? Y yo como, ¿qué hago? En plan, literalmente él era mi compañero, había hecho una guarrada total, porque es cierto, es una guarrada, pero al fin y al cabo era mi compañero, era mi amigo, lo que pasa es que era un payaso, tío, que le gustaba hacer el tonto y la había cagado escribiendo eso y yo solo había pillado. Entonces me pusieron como en la tesitura de decirme, ¿lo expulsamos o no? Claro, yo se me vino el mundo encima porque él estaba básicamente al lado mía, mirándome con mis padres me van a matar, en plan, ¿sabes cómo son mis padres? Por favor, hagas lo que hagas, por favor, lo siento, en plan, pido disculpas 1000 veces. Y básicamente le dije que obviamente no lo iba a expulsar, en plan, yo no tenía que tomar esa decisión de expulsar a una persona del instituto para siempre o un tiempo, no tenía que tomar yo esa decisión porque es que yo no tenía la capacidad, básicamente. Y lo que hicieron al final fue ponerle un parte. No sé si era amarillo, no sé si era blanco o rojo, pero le pusieron un parte y a mí me pareció bien porque así no volvía a meterse conmigo ni a tocarme las pelotas. A día de hoy no me hablo con esa persona, pero porque hemos tomado caminos muy diferentes, en plan, esa persona literalmente quería ser preparador de aviones y yo he acabado siendo creadora de contenido. Entonces como que nuestros caminos se separaron, pero es cierto que cuando terminamos el curso éramos bastante amigos y nos apoyábamos bastante. Entonces básicamente... segundo, tercero y cuarto de la ESO es eso, es una mezcla de mucha felicidad, mucho agobio porque los estudios se complicaban muchísimo, había muchísimo que estudiar, empecé a suspender asignaturas que tenía que recuperar luego, empecé a salir a la calle, rollo como más adulta, ¿sabes? En plan, a hacer mis primeros botellones, a hacer todo nuevo, ¿sabes? En plan, a tener relaciones con personas, pero relaciones en plan no íntimas, sino relaciones de novio, ¿sabes? Empecé como a experimentar tanto que para mí segundo, tercero y cuarto de la ESO es como... Lo recuerdo con muchísima alegría, muchísimas risas en clase, me lo pasaba genial, fuera de clase también, pero también como una época muy mala porque yo me sentía muy agobiada por los estudios, muy agobiada con, en general, la vida, ¿sabes? En plan, sentía que no podía con todo lo que tenía que estudiar y afrontar. A día de hoy el consejo que doy ante mi agobio ese que tenía era intentar llevar todo al día, o sea, sé que es una caca lo que voy a decir,
pero es que muchas veces, o sea, tú vas al instituto para estudiar, luego tienes todo el tiempo del mundo, al final todo se va a determinar básicamente en bachillerato, y yo en bachillerato me arrepiento de no haber sido una persona que llevase todo al día, como mis compañeros que llevaban todo al día, pero eran lo más sociables del mundo, eran los guays también, o sea, básicamente eso. También recuerdo muchas circunstancias, es que me estoy como acordando ahora, ¿vale? Me estoy como acordando ahora de varias circunstancias en las que yo en segundo, tercero y cuarto de la ESO era muy rebelde con los profesores, me expulsaban muchísimo de clase, sobre todo con un profesor de religión, tío, que sabiendo todo lo que había pasado, qué rabia me daba, tío. Me decía, voy a hablar con tu madre, voy a hablar con tu madre. Y yo, con mi madre no vas a hablar. Eso gritando en clase el uno con el otro. Me levantaba y me iba de clase o me expulsaba. En fin, he tenido como todos los moods. En el instituto he sido la popular, la rebelde y la pobrecita, básicamente. Y después de mi etapa en la ESO, que básicamente es eso, primero de la ESO, fatal, segundo, tercero y cuarto, bien, en plan, ni perfecto ni mal, bien, normal, un 5. Llega la hostia de bachillerato, una de las etapas más difíciles de toda mi vida. Yo al final el recuerdo que me llevo de la ESO es que acabé bien, acabé siendo una persona muy popular, ¿sabes? En plan, conocía a muchísima gente, todo el mundo me quería, me llevaba muy bien con todo el mundo, pero la hostia de bachillerato llega cuando de repente hay tanta presión por parte de los profesores en la que tienes que estudiar muchísimo, pero demasiado, tío, en plan, hay que estudiar demasiado, tienes que elegir optativas, y luego también el hecho de que entran compañeros nuevos a clase, las clases vuelven a cambiar totalmente, entonces yo me veo otra vez en una situación en la que estoy sola en mi clase, o sea, tenía una amiga, es cierto, pero todo mi grupo de clase con los que había estado 3 años antes ya estaba disperso en diferentes clases, entonces me vi otra vez en una situación en la que yo estaba sola en una clase en la que todos se conocían, y volví a hacer un poco antisocial, por así decirlo, entre que también me vino el tren de YouTube, ¿vale? En ese momento yo empecé con YouTube, estaba en una odisea, la verdad, tenía una relación en ese momento, estaba en una odisea de que fuera del instituto todo me iba genial del palo, estaba grabando vídeos, estaba súper contenta con todo, pero luego tenía la presión del instituto de es que hay mucho que estudiar, hay muchas responsabilidades, muchas cosas que pagar también, y sobre todo tenía que estar muy centrada en estar 100% por el instituto. Y claro, yo estaba en una situación en la que tenía pareja, tenía YouTube, y claro, se me daba fatal, o sea, todo lo que había escogido era lo que peor se me daba. Yo escogí la rama de ciencias, y claro, está ciencias sociales y lengua, no sé, como que estaban esas 3 optativas, y yo, la tonta, cuando no se me da bien las mates ni nada, escogí ciencias. ¿Por qué? Porque yo me quería dedicar a ser médico. Yo creo que la que mejor se me hubiera dado literalmente era sociales, porque estudiabas economía, estudiabas cosas, y eso a día de hoy me hubiera venido tan bien, pero tan bien, es lo que me gusta realmente, pero yo estaba muy empeñada en que yo quería ser médico, porque mi deseo de ser médico comienza cuando le pasa eso a mi madre, del palo, yo no supe reaccionar, yo no supe qué hacer, y quién sabe si en algún punto de mi vida yo hubiera podido salvar una vida haciendo un RCP, haciendo cualquier cosa, ¿sabes? En plan, es como que eso es una carga que siempre tuve, y por eso empecé a querer ser médico también, no solo para ayudar en ese momento a mi madre, sino por si me vuelve a pasar una situación, yo saber qué hacer, cómo actuar y cómo poder salvar la vida de una persona. Entonces yo cogí como la obsesión de que quería ser médico o enfermera, una de las dos, y me metí en ciencias. ¿Y qué pasa? Madre mía, empiezas con química, con física, primero de bachillerato son 2 meses de geología y luego el último de biología, o sea, primero de la ESO fue un caos total, porque yo la geología es que la odio, es que no me gusta nada, porque está muy bien saber de plantas, de tierra, de piedras, de todo, está muy bien, pero no es lo que me gusta. Y claro, yo quería solo biología. Primero de la ESO como que lo aprobé todo casi con 5, 6, 7, a lo mejor un 9 en francés o en inglés, pero todas mi media eran bastante bajas, ¿sabes? Y luego también tener que estar 2 veces a la semana o 3 por las tardes dando clases particulares con mi amiga. Claro, ella sabía mi situación, y con ella conseguí coger unas clases particulares en su casa que de verdad me salvaron el curso, porque es que yo no tenía ni idea de matemáticas, ni de física, ni de química, ¿sabes? En plan, y como que siempre íbamos allí a su casa, la chica que nos enseñaba todo, como estábamos ella y yo al mismo nivel, era una clase muy fácil porque nos ayudaba
ayudábamos la una a la otra, en plan, de ella es que tengo un muy buen recuerdo, la verdad. Y claro, pues eso, básicamente bachillerato, primero de bachillerato lo aprobé de milagro y luego llega segundo de bachillerato, el curso donde dejé básicamente los estudios, porque yo todo lo que ganaba era de YouTube y no ganaba mucho. ¿Qué ganaría? Pues a lo mejor 50 euros. Lo usaba para mis clases particulares y mis libros, ¿sabes? Entonces hubo un momento en el que se me acabó el dinero, no me lo podía pagar, en plan, no podía seguir pagándome las clases particulares, no podía pagarme absolutamente nada. Era literalmente el primer trimestre de segundo de bachillerato, casi a mediados finales. Llegó el momento en el que yo no me podía pagar ni las clases de matemática, física ni química, por lo que me costaba muchísimo entender en clase cómo se estaban haciendo las cosas, porque además la profesora, lo siento, pero lo explicaba fatal, no me enteraba de nada. En plan, era como que solo leía el libro, ¿sabes? Y cuando había dudas tampoco las explicaba muy bien. Entonces yo 100% necesitaba las clases particulares para que una persona se vuelque en mí y en mi amiga y nos lo explicara 100%. Y claro, llegó esa época en la que no tenía dinero ni para las clases particulares ni para comprarme los libros, y un día de estos, la profesora de lengua, yo ya llevaba medio curso sin llevar el libro, ¿sabes? En plan, no me podía pagar el libro de ninguna manera. Se me puso chula básicamente porque estábamos usando mi compañero y yo el mismo libro, y básicamente me dijo que o me compraba un libro o me ponía un parte. Yo le dije, no tengo dinero para comprarme los libros, ¿sabes? En plan, no. Y lo que me dijo es que básicamente me apañara, pero que al día siguiente tenía que llevar el libro de lengua. ¿Y qué hice? Le dije a mi padre que no iba a ir más a clase. Le dije, papá, quiero trabajar de YouTube, quiero centrarme en esto, estoy sacando dinero, sé que puedo hacer más. Y como mi padre siempre ha sido un hombre que le ha dado igual literalmente lo que yo haga mientras yo sepa gestionar mis propias cosas, me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, estoy muy segura. Y claro, toda mi familia en contra, en plan todo el mundo diciendo, ¿cómo vas a dejar los estudios? No sé qué. Hicimos una reunión familiar y todo, me acuerdo. Y yo ahí en plan, bueno, es que pensaba que voy a dejar el instituto porque me voy a dedicar a YouTube. Imagínate la cara de mi familia. En fin, ese momento fue bastante gracioso. Y al final, pues mi padre, pese a que toda la familia le insistiera y pensara que no era la mejor opción, me hizo caso a mí, dejé los estudios y ahí se quedó mi historia de la ESO y bachillerato. Y el resumen de todo esto, o el consejo que yo os puedo dar, pues básicamente que en el instituto es un momento de nuestra vida en la que se está formando muchísimo nuestra personalidad, con todas las cosas que nos pasan a diario. Creo que es una época muy importante en la vida de todos, y al fin y al cabo yo lo que más recomiendo a día de hoy, de verdad, en plan mirándolo desde fuera totalmente y con lo mal que he hecho yo las cosas en mi vida y lo bien que lo he hecho en otras, yo lo que os recomiendo en el instituto es que, aunque sea algo que no os guste que estéis estudiando, aunque sea algo que veáis que os cueste mucho, siempre hay una posibilidad para hacerlo bien. Es una etapa de la vida que no va a durar para siempre. Yo sé que el bullying en el instituto es muy difícil, pero al fin y al cabo es algo que no puede destruiros por dentro. A mí me destruyó por dentro y hice cosas muy malas conmigo misma, y me arrepiento muchísimo de muchísimas actitudes que yo tomé a raíz de eso, porque ahora lo veo desde fuera con la personalidad que tengo ahora, y es que lo hubiera mandado a la mierda todo. Yo sé que es difícil y que se hace muy grande, pero de verdad, con el apoyo suficiente, ya sea de un familiar o tu propio apoyo propio, somos capaces de salir de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Estoy abriéndome un poco con vosotros, os cuento mi parte más íntima y espero de corazón que os haya gustado. Dejadme en comentarios vídeos que queréis ver o storytime que queráis que cuente, cualquier cosa, porque yo lo apuntaré y lo tendré en cuenta para siguientes vídeos, ya que quiero estar más activa por aquí y estar más con vosotros. Así que os quiero mucho y hasta el próximo vídeo. Adiós.